Bueno, comenzando una nueva hora de información, ya la última en esta edición central, nos acompaña el señor Lisandro Sábanes, que si quiere dejar de mirar la computadora y saludarnos, sería ¿Qué tal? ¿Cómo les muy va? agradable. No tuve la oportunidad de saludarlo fuera de cámara. ¿Cómo andas? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Cómo le va? A todos. Bien. A Gato también. Bueno, Ya estuvimos dialogando de la fecha. está muy bien. Pero bueno, es otro el tema que me convoca. Sí, No sí. sé con qué No, quiere- después cuando hagan futbolitis capaz que lo pueden invitar, como hicimos Claro. una vez en Mundialitis, pero No, ahora el lunes estoy en Buenos Días, Buenos Aires, le aviso. ¿Ya está ahí confirmada me su confirmaron, presencia? Lunes, Ah, muy bien. 11:30 voy a estar ahí. Abandona el central. No. Ah, muy bien. Me extiendo. jamás se lo permitiría. Como una mancha de aceite. Empieza a ser un pulpo. Muy bien. Bueno, Bueno. a ver, Sábanes, extiéndase hacia Estados Unidos. por Bueno, favor, vamos te a pido. Estados Unidos porque sí, hay una creciente tensión vinculada a disturbios en la localidad, la pequeña localidad de Ferguson, ahí en Missouri, en el sur de Estados Unidos, que se vinculan con el crimen de un joven de 18 años, Jack Brown, que fue abatido por un policía en circunstancias por lo menos dudosas, ¿no? Y que abonan la teoría de que fue un crimen de corte racial, que fue un abuso policial sostenido en la creencia del policía que disparó, que le disparó 6 balazos a Brown, bueno, que por el color de piel de este joven no iba a pasar nada con que lo liquidara sin tener plena certeza de que fuera efectivamente un delincuente, un ladrón o que estuviera atacándolo, como dijo el policía que pasó. Lo que la mayoría de los habitantes de Ferguson, la mayoría de color también, por supuesto, en ese pequeño suburbio, decíamos, de Missouri, creen, es que fue un crimen, que el policía nunca intentó detenerlo a Brown, que Brown no era un delincuente, que jamás intentó atacarlo al policía y que lo abatió sin darle ninguna oportunidad de detenerse y de someterse a y el interrogatorio policial, por lo menos. Eso cree la familia y eso creen los miles de manifestantes que hace ya más de una semana están desplegando su enojo, manifestando su enojo en Ferguson y generando una tensión tal que el propio presidente Barack Obama, negro él, en definitiva, también, bueno, ha manifestado su preocupación y ha intentado ponerse en un lugar equidistante, diciendo, bueno, la policía ha actuado mal, pero también actúan mal aquellos que buscan generar disturbios, buscan que la protesta se torne violenta y buscan alterar el orden establecido en Missouri, en Ferguson particularmente. El gobernador demócrata, un partido tradicionalmente más cercano a las minorías raciales, Jay Nixon, ha convocado a la Guardia Nacional, que es una especie de reserva entre policía y militar, que depende tanto del gobernador como del presidente, para tratar de acallar estas protestas que han tenido anoche un nuevo episodio con nuevos detenidos y nuevos heridos y que reflejan, Juan, Mariana, una tensión racial, una discriminación que, más allá de lo que decíamos, la elección de Barack Obama como presidente, la presencia del Partido Demócrata en el poder, está claro que le falta todavía un trecho largo para recorrer en Estados Unidos de América. Esto no es novedoso, pero claro, ante situaciones límites como esta, que es el asesinato de este joven o el presunto asesinato de este joven, emergen estas tensiones y desnudan una situación que uno presume siempre está ahí detrás, que es la discriminación para con las personas de color. Algo que no es nuevo en Estados Unidos, no es nuevo en el mundo. Digo, tenemos en Irak una discriminación por cuestiones religiosas que está llevando directamente al asesinato de aquellos que no profesan la fe islámica o la rama de la fe islámica que pregona el ejército islamista. Tenemos una tensión en Ucrania, donde hay una guerra civil entre los de origen étnico ruso y los más pro-Europa occidental. Pero bueno, uno en Estados Unidos espera que el orden de ese país y la condición de potencia mundial permitiera un aceleramiento de estas cuestiones de integración que, está claro, no se dan a la velocidad de lo que la sociedad demanda, lo que la sociedad espera. Además, en particular, claramente en Missouri, en la zona sur, donde bueno, está el epicentro de este conflicto. Sí, iba a decir justamente que Estados Unidos tiene una visión totalmente distinta en aquellas sociedades cosmopolitas, como pueden ser Nueva York, toda la costa este y la costa oeste incluso,
pero en el centro del país suele Sí. estar como más arraigada esa sensación de lo que se pertenece a la tierra, es decir, nosotros pertenecemos a esta tierra y los afroamericanos no. Entonces hay un gran problema allí. De hecho, uno puede ver en todas las series, en todos los programas que nosotros consumimos de Estados Unidos, siempre por ley tiene que haber una persona afroamericana que esté integrada en Claro. esa serie, porque si no, discrimina. Claro. Pero sí, es verdad, es muy cierto lo que decís, y esto se refleja en las elecciones, Mariana, porque si uno mira el mapa electoral en las últimas elecciones presidenciales, por supuesto las dos que eligieron a Barack Obama, pero la anterior también, los demócratas, más favorables a las minorías, con una postura más abierta, ganan en las costas, en la costa oeste y en la costa este del país. Y los republicanos, que están cada vez más hacia un extremo conservador, por la presión interna que ejercen grupos como el Tea Party, grupos de conservadores extremistas, son los que ganan en el centro del país y, bueno, reflejan justamente esto que vos mencionabas, ¿no? Particularmente Missouri, también un estado que fue parte de Sí. la Confederación, ¿no? Sí. Los estados del sur que... La guerra civil. Claro, por cuestiones económicas, pero bueno, en definitiva también con una valoración moral distinta y censurable en el día de hoy y en esa época también, por supuesto, defendían la esclavitud, ¿no? Entonces, lo que se ha dado es una integración muy leve. Recordemos que en la década del 60 empezó el proceso de integración de los afroamericanos en Estados Unidos, en las universidades y en los lugares públicos. Nada, 10 minutos en los tiempos históricos. Y están muy presentes todavía las tensiones raciales. Y hay unas estadísticas que hablan de esta situación en el trato policial. ¿Qué pasa? En esta policía de Missouri que abatió presuntamente a este joven, de 33 policías que hay ahí en Ferguson, 3 solamente son afroamericanos, ¿no? Lisandro, vamos a hablar del Papa Francisco. Sí, vamos a hablar del Papa Francisco, que bueno, así nos dicen ahora en ese instante por Sí. el fallecimiento de su sobrina política y sus 2 hijos en un accidente, y está muy grave su sobrino, Manuel Bergoglio, ¿no? Sí. Pero no es eso lo que nos convoca, eso es el ámbito de las noticias policiales, más allá de la vinculación familiar con el Papa, que estuvo en Corea en una jornada de varios días que le permitió al Papa, a la Iglesia Católica en realidad, volver a ese continente después de casi 20 años. 1995 había sido la última visita de, por supuesto, el Papa viajero, Juan Pablo II. Ahora Francisco retoma el contacto con Asia, un continente donde los católicos son, por supuesto, minoría, una amplia minoría, pero que ha tenido, mire este dato, más bautismos que Europa en cuanto a cantidad en los últimos años. Y esto tiene que ver con un crecimiento sostenido de la Iglesia Católica, de la fe católica, que por ahora no se ha expandido a China, el gigante, el coloso de esa región, potencia mundial y uno de los países que vienen alterando el mapa geopolítico, ¿no? Con su creciente poderío económico, político consecuentemente también, y por qué no militar. Pero este Papa ha recibido un gesto de China que es muy simbólico, más allá de que su efectividad es menor, ¿no? Ha podido surcar el cielo chino, o sea, ha tenido permiso del gobierno chino para surcar con su avión rumbo a Corea el cielo chino. Recordemos que la potestad de circulación por aire es de los países, ¿no? Tenemos ahí hace unos meses el caso de Evo Morales, ¿no? Que sufrió la vergonzosa situación de tener que aterrizar forzado en Viena porque había países europeos que, sospechando de que trasladaba a Edward Snowden, el espía norteamericano arrepentido, lo querían hacer bajar y no querían que transite por sus cielos, ¿no? Nunca Bueno, me dijo que fue de la vida de Snowden. está ahí en Rusia esperándola. ¿Sí, en Rusia? Sí, sí. Bueno, Dice ya voy que- a Puede ir. ser ciudadano dentro de poquito, ¿no? En un par de años. No sé si ciudadano, pero ha conseguido, sí, un asilo, creo que por 5 años le ha dado. Por el eso, gobierno pero ruso. en Rusia cuando se cumplen 5 años... 5 años después Sí. puede ser ciudadano Claro. ruso. Bueno, Capaz allá, que fue por eso. capaz que Claro. encontró Dijeron alguna 5 rusa. años, bueno. Muy lindas chicas en Rusia, dicen. Mirá. No he tenido el placer, iremos en el 2018, por supuesto, a acompañar a la selección del Tata Martino. Bueno. Pero no nos vayamos de tema. El Papa logró que China le autorizara el surcar por el cielo, en el camino, ¿no? Desde el Vaticano hasta Corea. Todo un gesto porque Juan Pablo II, por ejemplo, no había logrado que China lo autorizara. ¿Qué pasa? Los chinos sospechan, y uno no deja de creer que algo de razón pueden tener, que la Iglesia Católica es una avanzada de Occidente en el terreno religioso, pero
con un intento de meter los garfios ahí en en la China, economía, ¿no? sí. En todo, en la política, en la cultura, en la economía. Entonces los chinos, que son muy celosos, en China, por ejemplo, no hay Facebook ni Twitter, ¿no? Tienen sus propias redes sociales. Bueno, no le dejan a la Iglesia Católica avanzar en China. De hecho, no tiene relaciones con el Vaticano, China. Así que el Papa puso un pie en Corea, pero puso los ojos en China, como diciendo, bueno, vamos a tratar, de hecho lo dijo, vamos a tratar de componer relaciones con China. Se enviaron mutuamente mensajes amistosos con Xi Jinping, el presidente chino, y declaraciones polémicas del Papa en torno a la guerra. Dijo, por ejemplo, uno mira el mapa mundial y cree que hay como una tercera guerra mundial, pero en partes, ¿no? Haciendo alusión, bueno, al conflicto que mencionábamos recién en Ucrania, la guerra civil en Ucrania, los múltiples conflictos que hay en Medio Oriente, ¿no? Hace instantes empezaron nuevamente los bombardeos entre la Franja de Gaza e Israel, rompiendo la tregua, frágil tregua que llevaba, que era nuevamente de 24 horas, las múltiples guerras civiles que hay en África también. Bueno, entonces el Papa dijo, hay como una tercera guerra mundial, pero en parte, es peligroso. Y también hizo alusión a la intervención norteamericana en Irak, en el norte de Irak, contra este ejército islámico que nosotros decíamos discrimina con violencia directa, ¿no? Y dijo, bueno, si es una intervención para frenar la guerra, bienvenida sea. Aunque dijo, tiene que ser en el marco de la ONU, censurando un poco a Estados Unidos, que interviene unilateralmente. O sea, le dio a la derecha en un aspecto diciendo, bueno, está bien que intervengan para frenar una guerra, pero dijo que se haga bajo el manto de la Organización de Naciones Unidas, que para eso está. Muy bien, Sabanés. Muy elegante se ha venido hoy, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Si quiere irse a hacer el reconocimiento de campo ya en Rusia, puede ir ahora, ¿eh? No, todavía Lo ayudamos con el pasaje.